que si usted tiene una pregunta, levante la mano y le vamos a dar el micrófono. Yo sé que Javi tiene una pregunta. Yo me pregunto que cuando Dios les habla a las personas, si es por imagen o son o es audible o es en forma de pensamiento o cómo es que está preciso. Ajá. Cuando ustedes hablan a las personas, Ujú. ¿cómo es? ¿Cómo Dios sabe? Sí. Porque a veces dice la persona y a veces he escuchado que dicen, aquí hay una persona que tal y tal. Entonces, ¿cómo decir? ¿Y qué Dios no le dijo? Es. No, sí, Ajá. por pensamiento, imágenes o. ¿Apóstol, quiere contestar? ¿Yo contesto? Dice, bueno, hermano Javi, cuando el Señor les habla, les dice, aquí hay alguien. Pero ¿cómo no saben quién es exactamente? Si hay alguien o cómo sucede. Bueno, Dios habla de diferentes maneras y Dios no tiene ningún límite para poder expresarse y dirigirse hacia nosotros en la manera como Él así lo desee. Primeramente, en el plano de lo natural, sabemos que Dios nos habla por medio de su palabra, que es la Biblia. Y eso es algo que nosotros no debemos pasar por alto. Siempre debemos prestar atención a cada palabra que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios, número 2, Dios habla por medio de sus siervos. Dios habla a la vida de las personas por medio de los hombres que levanta, sus pastores. Y así es como Dios quiere comunicarse contigo y te da el consejo. Número 3, Dios te habla, dice Job capítulo 33, que Dios te habla por medio de visión nocturna. Cuando tú reposas sobre tu lecho, cuando tú estás descansando, Dios te habla por medio del sueño. Y en el sueño es cuando Dios te revela en ese estado tu condición. Y entonces por medio de ese sueño te muestra, por medio de imágenes, lo que preguntabas, por medio de imágenes, por medio de participación de personas, por medio de animales, a través de la visión del sueño, Dios te habla. Recuerda que Nabucodonosor en el libro de Daniel, Dios le habló por medio de imagen, en este caso de una estatua en forma de humano, y Dios reveló los reinos y los gobiernos de la tierra. Pero también Dios le habla a Daniel, por ejemplo, por medio de animales, por medio de un oso, por medio de un leopardo, por medio de un águila. O sea, Dios revela, sí, lo mismo, pero por medio de animales. Y todo esto, claro que es por medio de una imagen, a través del sueño. Pero también Dios te habla con voz audible. Y esa voz tú la logras escuchar de manera tan natural como cualquiera que te pueda hablar aquí. Y de repente escuchas que alguien te habló y no entiendes. El caso lo vemos con el profeta Daniel, cuando él era niño. Sí, Dios le habla a Samuel y es con voz audible porque él está descansando. Samuel descansaba en el lugar santísimo, en el lugar donde estaba la luz, porque siempre estaba la luz encendida dentro del lugar santísimo. Entonces Samuelito, cuando vivía en el tabernáculo de Shilo, él dormía en el lugar santísimo porque era el lugar donde había luz. Y como era un niño, claro que tenía temor, era como cualquiera. Pero ahí Dios le habló, en medio de esa atmósfera, Dios le habló y él oyó una voz clara, porque fue en ese tiempo con el sacerdote Elí y le dijo, ¿qué quieres? Y dijo, ¿qué pasó? No, yo no te he llamado. Y así es como Samuel nos da a entender que con voz audible. También
Pablo escucha la voz audible de Dios. Camino a Damasco escucha esa voz que Dios le habla, pero no todos la pudieron percibir como tal. Por más de una ocasión vemos que en la Biblia algunos escuchan como un trueno, solo eso. Y la Biblia dice que Dios tiene voz de trueno, pero otros escuchan la voz clara de las indicaciones que le está dando. Y en este caso, los que acompañaban a Pablo solo escucharon un trueno, pero Pablo sí escuchó una voz. ¿Quién eres, Señor? Sí, yo soy Jesús al que tú persigues. Hay una voz audible que literalmente escucha. También en el pueblo de Israel, cuando bajó Dios al monte Sinaí y hablaba con Moisés, dice que el pueblo escuchaba truenos, pero Moisés escuchaba la voz. Exacto. Era una voz audible, clara, precisa. Claro que en el idioma, quizá hebreo o arameo que le estaba hablando a Moisés, o en egipcio, no lo sé, pero estaba hablándole en un idioma que él entendía, ¿sí? En un idioma que él había practicado. Y también Dios se conecta contigo de manera, vamos a usar la palabra telepatía, ¿sí? Y entonces Dios te habla a través de telepatía. Y es cuando tú de repente nadie oye, no hay ningún tipo de sonido, pero de repente dentro de ti escuchas como una voz que te da indicaciones, te da instrucciones para hacer las cosas, ¿sí? Y claro, a veces nosotros dudamos de esa voz que nos está dando una indicación. El problema es ese precisamente, que como no estamos tan familiarizados con esa voz, dudamos. Y a veces llegamos a decir, no sé si me habló Dios o me habló el diablo. Pero te voy a decir algo. El diablo cuando habla, el diablo nunca busca el bien, nunca busca la bendición de nadie. El diablo siempre viene para tentar, siempre viene para desviar, siempre viene para engañar. Toda su voz siempre es para engaño, falsa, para atentar a la persona. Pero jamás el diablo te va a invitar a hacer algo bueno. Por ejemplo, de repente te llega el pensamiento de ayuno. El diablo no te va a mandar a ayunar, y a veces es un error que tú digas, ay, el diablo me habló que tenía que ayunar 40 días y 40 noches. Es ilógico. Es Dios hablándote. Es que el diablo me habló porque oí como una voz que me decía que tenía que ir a tal libro, a tal capítulo, a tal versículo. Y no será el diablo, a lo mejor me está engañando. No. O sea, cuando tienes que aprender a discernir la voz de Dios, quién es el que está hablando. Y para ello, para que puedas discernirla, es muy fácil, mantén la comunión con Dios. Cuando al que tú invoques es el que te va a responder. Si tú invocas al Dios de este siglo, Él te va a responder. Si tú invocas al sistema del mundo, Él te va a responder. Si tú invocas a Jesús, ten la seguridad que Él te va a responder. Nunca te va a hablar el diablo cuando invocas el nombre de Jesús. Es ilógico. Por eso deben de tener discernimiento. Y a mayor comunión con Dios, entonces menos engaño y menos duda cuando alguien te está hablando. Y claro que vas a distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo muy fácilmente. ¿Sí? Amén. De hecho, discernir es también, ahorita que mencionaba el apóstol esto, discernir es saber es saber si es Dios o no es Dios. Si es algo que viene incluso de ti, de tu carne, o viene algo que nació del Espíritu de Dios. Entonces la palabra de Dios dice también que Dios hablando muchas veces y de muchas formas. O sea, no podemos encajar a Dios que Él habla de una manera, ¿ok? Entonces cuando Dios habla, Dios dice, hablando muchas veces, dice, hablando a través del Hijo, a través del Padre, a través de los ángeles, a través de los siervos, a través de sueños, ¿verdad? Porque dice la Escritura, como mencionaba el apóstol en Job, que el hombre que Dios le habla al hombre mientras duerme a través de sueños, ¿verdad? Pero si tú no estás teniendo una buena relación con Dios y tuviste un sueño, no es Dios. Porque también la carne habla, también hablan los deseos, también habla Satanás, ¿sí? Entonces,
¿Cómo sabemos que es Dios? Es muy sencillo. Dios siempre, como me lo mencioné, reforzando lo que el apóstol dice, Dios siempre te va a poner a hacer el bien y no vas a tener temor. ¿Ok? Una cosa es que cuando Dios te dé una instrucción y sientas la adrenalina, por ejemplo, a lo mejor nunca te has pasado a un altar a predicar y Dios te dice, pasa a predicar y sientes la adrenalina. No es temor, es la adrenalina del nervio porque no estás impuesto a hablar, ¿sí? Entonces Dios habla de muchas formas. Ahora, puede ser, es cuestión de desarrollo espiritual y crecimiento espiritual. También a veces cuando Dios dice, por ejemplo, aquí hay una mujer que está pasando por un divorcio, ¿no? Y la mujer se levanta. Y tú dices, pero ¿por qué no le dijo, se llama Juanita y los calcetines son anaranjados? Y bueno, lo que pasa es que ahí tú estás usando el razonamiento, ¿ok? Las personas usan el razonamiento. Dios muchas veces da señales solamente, da algo, porque también está tratando con la fe del profeta y está tratando con el corazón de la persona. Porque qué fácil que Dios nos dé todo, ¿no? ¿Por qué no nos dice el Señor, todos sabemos que un día vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ¿sí o no? Entonces Dios nunca te va a decir, Dios siempre trabaja, te da una señal. ¿Por qué? Porque entre más te acercas a Él, es que Dios espera que tengas fe, Dios espera que esperes en Él y que tengas paz, ¿no? Entonces siempre es muy fácil, cuando Dios nos habla, yo en mi caso personal experimento paz, ¿ok? La paz es una señal muy importante de que Dios te habla. Sí, muy bien. Tenemos otra pregunta con la hermana Chayito, pero antes que eso, como yo sé que no van a levantar la mano, vamos a hacer una dinámica. Les voy a dar una tarjeta, van a anotar su pregunta y yo la voy a leer, por si les da pena levantar la mano. No, es mejor que la leas tú porque tú sabes usar el micrófono ese que traes. Entonces, les voy a dar una tarjeta, anoten su pregunta lo más legible posible y yo la voy a leer si les da pena alzar la voz, ¿ok? Mientras, hermano Chayito, ¿tienes la palabra? Chayo. Yo quiero decir que un sueño donde yo me levanté en la mañana y era, no sé, de madrugada, pero yo cuando me levanté salía atrás de mi casa en un patio y hay un cerro alto y cuando yo abrí mi puerta de atrás me levanté, me sueño y abrí la puerta y miré una escalera alta en el cerro, llena de pájaros de toda especie, de colores que brillaban mucho. Entonces yo lo miré y pues me dio gozo, pero no supe, me fui y me acosté. Y ya que me levanté en la mañana yo le preguntaba al Señor qué era. Pero lo único que yo sentí, mucha alegría y mucho gozo. Nada más eso es lo que sentí. Bueno, voy a dar mi opinión o lo que yo percibo, ya el apóstol dirá qué piensa. Muchas veces Dios nos trae sueño, hermana Chayo, porque también por cosas que estamos teniendo, sentir. Quizá usted ha estado pasando por algún sentir de tristeza, ¿verdad? A veces estamos pasando por alguna circunstancia en la vida y muchos de los sueños tienen que ver con eso, ¿ok? Tienen que ver con algo que nosotros estamos pasando. Y a veces Dios te da un mensaje, Dios te trae ese gozo, esa paz que no estás teniendo mientras estás despierta, alguna respuesta, ¿verdad? Pero no necesariamente a veces es un mensaje claro de que Dios te quiere decir algo, sino que a veces el tener el sentir de la paz, de la alegría en un sueño, ¿verdad? Porque quizás si hubiera sido más largo y tuviera más elementos, pudiéramos decir, este es un mensaje de este tipo. A veces Dios está trayendo simplemente paz al corazón y manifestándole que está con usted, ¿verdad? En medio de lo que usted percibió del sueño, o en medio de ese sueño, ¿no? Por eso es que usted dice, me levanté y me dio mucho gozo. Quizás el gozo usted lo ha perdido últimamente, ¿verdad? Quizás usted ha perdido el gozo de esa libertad, ¿no? Porque es muy importante entender también, a veces los pájaros en los sueños representan
Cuando las personas tienen un animalito de esos en su casa, normalmente lo tienen encerrado, ¿verdad? Se siente, ¿y cómo se debe sentir el animal? Pues obvio, ¿verdad? Encerrado, y quizás el cerro que usted vio es la jaula en la que usted se siente que está, ¿verdad? Pero Dios está trayéndole la libertad que usted está esperando, una libertad la cual no viene si no la buscamos, ¿no? Si no la buscamos. Puedo pensar que es algo así que el Señor le está enviando, y esa libertad en el Señor es la que le trae gozo. Porque usted dice, yo sentí mucho gozo. Bueno, es Dios mostrándole ese pequeño mensaje, ¿no? De buscar la libertad en Dios, no la libertad en lo natural. No la libertad en que yo quiero hacer esto, en que yo quiero hacer esto, en que yo necesito esto. No, la libertad la tengo en Cristo, ¿no? Percibo yo más o menos algo así, ¿no? Porque quizás usted ha estado pasando alguna situación ahí, se ha sentido quizás estancada, se ha sentido frustrada, se ha sentido encerrada en lo mismo, quizás en algo en lo que usted en su corazón no ha podido salir, y Dios le da la libertad, ¿verdad? Porque la libertad no está en lo que está el cuerpo, sino en lo que está en el espíritu, ¿no? Es más o menos, no sé, apóstol, si tú tengas alguna. Sí, también sumando a esto, siempre los sueños tienen imágenes, y dentro de esas imágenes es donde existe la revelación de lo que Dios te quiere hablar. Y por lo regular los sueños que llegamos a tener tienen dos vertientes. Una es hacia arriba y otra es hacia afuera, y una tercera es hacia adentro. Y lo que tenemos que discernir es si ese sueño apunta hacia arriba o hacia afuera, o es un sueño donde Dios me está hablando a mí, donde Dios me está mostrando alguna clase de condición en la cual, dijo el profeta, estoy atravesando o estoy viviendo, y que de alguna manera estoy recibiendo por medio de ese sueño. Las imágenes que veo en el sueño son más de 3, y la primera imagen es la casa, y es la casa donde yo vivo, y esa primera imagen nos muestra que una casa se edifica de dos maneras. Toda casa se edifica de dos maneras. Se edifica a partir de la sabiduría divina de Dios, que es Él y su voluntad en nosotros, o se edifica a través de la insensatez, porque Mateo capítulo 7 nos muestra acerca de la edificación de una casa: el sabio que edifica sobre la roca y el necio que edifica sobre la arena. Y entonces lo primero que hay que analizar de mi casa es sobre qué está edificada mi casa, sobre qué fundamento o plataforma está sostenida mi casa. Número 1. Número 2, cuando hablamos de la segunda imagen, hablamos de un cerro. Los cerros en la Biblia representan no solamente el lugar donde desciende Dios, pero también el lugar de la idolatría, pero también representan un obstáculo. Por eso es que está escrito: si tuvieres fe como el grano de una mostaza, y tú dijeres a ese monte, quítate y échate a la mar, siempre representan los obstáculos de la vida, y muy probablemente eso es lo que tú estás viviendo. Si siempre ves delante de ti el obstáculo, imposible de superarlo. Es muy difícil. Yo veo los cerros aquí adelante, y a quién se le antoja subirlos, ¿sí? Y menos cuando no estamos en condiciones aptas para hacerlo, y siempre lo vamos a ver como un gran obstáculo, como algo que va a estar impidiendo mi avance. Aparte, también un cerro obstaculiza de mi casa hacia el cerro, obstaculiza la visión, pierdo la visión, ¿sí? Y por otro lado, también veo una tercera imagen, que son las escaleras. Una escalera solo sirve para ir hacia arriba, ¿sí? Claro, también si hay un hoyo puedes hacerlo hacia abajo, pero en este caso apuntaba hacia arriba. Y realmente creo que es tiempo de que comiences a mirar hacia arriba. Nosotros podemos mirar siempre hacia el frente, hacia los lados, de manera horizontal,
Sí, de manera, siempre por lo regular caminamos mirando hacia abajo o mirando horizontalmente. Y por lo regular es ahí cuando nos bloqueamos y cuando creemos que no hay salidas. Pero creo que la escalera en la Biblia nos muestra sobre la escalera de Jacob en aquella visión que tuvo huyendo de su hermano y vio una escalera de ángeles que subían, de ángeles que bajaban, que es la gran actividad espiritual de cómo suben y de cómo bajan. Pero también hay una interpretación de que esa escalera no era recta, era una escalera en forma de espiral. Y claro que Dios opera en los gusanos para salir de esta tierra y entrar a la otra dimensión. Esa es la manera en cómo Dios opera, como en forma de espiral, para poder llegar a la dimensión de Dios. Pero también en forma de espiral dentro de lo que es la biología, y se estudia el ADN de la sangre o del ser humano, tiene la forma de espiral. Y entonces mirar hacia arriba, yo creo que te falta identidad en esa parte, una identidad genuina, verdadera, que debes encontrar en Dios, que es el único lugar donde tú vas a encontrar, porque probablemente en tu entorno, en tu espacio vacío, que es el patio que ves en casa, existe precisamente ese vacío y necesitas recuperar una identidad sólida en Dios, aunque a tu alrededor solo veas vacíos, quizá vacíos en tu casa, vacíos en los que viven contigo, que no tienen la misma conexión contigo y que eso de alguna manera ha influenciado sobre tu vida. Y además los pájaros, siempre los pájaros son representativos de dos cosas. Hay pájaros que, como los cuervos, que de alguna manera son carnívoros, sacan los ojos y tienen una representación negativa, pero que aún esos pájaros Dios los usa para cumplir con un propósito. Aún pájaros suaves más grandes como los carroñeros serán utilizados para limpiar la tierra en el Armagedón, ¿sí? Pero también hay pájaros que representan las alturas, como las águilas, un poco más grandes, pero al final pájaros. ¿Y qué decir de los pájaros pequeños que tú ves y que de colores diferentes? Entonces no representan ningún cuervo, así que nadie te sacará los ojos ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué representa? Representa la dependencia de Dios. Mateo capítulo 25 dice, mira las aves que no trabajan, ni siembran, ni Dios les da de comer. Amén. Entonces las aves, lo que te está diciendo en ese sueño, es hacia arriba tu dependencia. Así como las aves dependen de Dios para vivir sobre esta tierra, debes tú hacer lo mismo, porque probablemente no estás dependiendo del todo de Dios y dependes de tus emociones, dependes de los vacíos y de las personas quizá que te rodean. Pero Dios te está diciendo, es tiempo de mirar arriba, de sortear los obstáculos y de aprender a depender totalmente de Dios. Amén. Amén. Aplausos, por favor. Hablando sobre los sueños, dice, ¿qué opinas sobre los sueños? Estos mismos sueños donde ayudar o encontrar el propósito que se nos ha dado. Agregando algo a los sueños. Sueñan donde ayudar o cómo encontrar el propósito que se nos ha dado. Yo pienso que la respuesta ya la dio el apóstol. Es lo mismo que habló. Realmente hay que entender, hay que ver las figuras y hay que entender que Dios habla a través de los sueños, pero creo que todo sueño viene a ser claro en nuestra vida cuando realmente tenemos una relación con Dios. No importa qué sueño usted tenga, hermano. Usted puede ir al cielo y venir, irse a comer unos tacos allá. Puede soñar caminar con Jesús. Pero si usted no toma ninguna decisión en su vida de tener una relación con Dios, los sueños nunca van a servir. Entonces, recuerde algo, ayer le dije algo. Dios no da ilusiones, Dios da sueños. Y entonces a veces hacemos que un sueño se convierta en una ilusión. ¿Cuándo se convierte en una ilusión? Cuando estás operando en la carne, en tus fuerzas, y no estás dependiendo de Dios. Entonces es muy importante entender que Dios habla a través de los sueños, pero necesitamos ir más allá de los sueños. Ahora le doy un ejemplo, y quiero que le quede claro esto. Todo Dios no le dirá a usted algo, ponga atención a esto, que su pastor se lo puede decir. Y ahí ya no le gustó. Porque usted quiere que venga el ángel de Jehová, quiere que venga el profeta, quiere que venga el apóstol, quiere que venga el querubín, quiere que Jesús baje directamente y le dé el mensaje.
No. Si hay algo que su pastor le puede decir, Dios no se lo dirá. Siguiente pregunta. Ok. Sumando más a esto, que esto es una realidad, porque sí tenemos que poner los pies sobre la tierra, lo primero que tenemos que entender es propósito. Pero vámonos a la parte objetiva. Propósito tiene que ver con ánimo o con intención de hacer algo, pero también tiene que ver con objetivo. Cuando definimos nosotros la palabra propósito, estamos hablando de ánimo y intención de hacer algo. Entonces, eso, si existe en nosotros el ánimo, la intención de hacer algo, debemos tener el objetivo, y el objetivo es el destino que quieres alcanzar. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le habla quizá telepáticamente, porque la Biblia no dice cómo le habló. Pudo haber sido por medio de un sueño o telepáticamente, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré por heredad. Noten ustedes la alianza patriarcal que hace Dios con Abraham. Y entonces Abraham encuentra su propósito de vida, porque estando en la Mesopotamia, en la media luna, en Ur de los Caldeos, en un estado de idolatría por parte de las familias, él sale de esa tierra y encuentra su propósito. Es decir, ya encuentra el objetivo a donde tiene que llegar y la intención y el ánimo de hacer algo, ¿sí? ¿Cómo es reproducirse, multiplicarse y formar un pueblo? Y después vemos que a través de un sueño, Dios le habla a José, y en el sueño está revelado el propósito. Y en el sueño, que son dos sueños que con diferentes imágenes, pero con el fin que es el mismo, es de salvar a un pueblo, el cual él mismo revela cuando sus hermanos llegan y ya todo está tranquilo y ya se reconciliaron. José entiende el sueño, entiende el propósito y termina él dando gracias a Dios de que lo había sacado, no de la mejor manera, porque recuerden que José no fue sacado de la mejor manera, fue expulsado por sus propios hermanos con la intención de matarlo, y posteriormente fue vendido como esclavo, y después fue vendido a Potifar, y después fue a la cárcel, y al final llegó al palacio. Pero todo comenzó con un sueño. Dios sí te habla o te revela las cosas por medio de un sueño fundamentado para un propósito. Pero lo primero que debe de haber para eso en ti es la intención, ¿sí? Para hacer, o sea, ¿qué quieres hacer? Y claro que la Biblia dice que Dios pone en ti el querer como Él hacer, así que realmente cuando se trata de Dios, no es algo como que te nace así de ti, wow, no, porque tenemos desafortunadamente, una condición caída. Pero cuando algo te nace que tiene que ver con Dios, recuerda que es Dios que te está poniendo el querer como el hacer. Entonces, ¿qué sigue de ahí? Pues hay que buscar el objetivo, hay que buscar la meta. Una persona que no tiene objetivo o no tiene meta dentro del propósito, no tiene destino, va a estar como Israel en el desierto, caminando, dando vueltas sin llegar a ningún destino. Entonces, que Dios te puede hablar por medio de un sueño para revelar tu propósito, pues yo creo que sí te puede hablar para definir tu propósito, pero son casos muy aislados que en la Biblia encontramos, no son tan comunes, ¿sí? Casi por lo regular, la mayoría de la gente, hablando de la nación de Israel, que encontraba su propósito, siempre fue por medio de los profetas y siempre fue por medio de los sacerdotes que Dios usaba para eso. Amén. Y los sacerdotes y los profetas pues recibían la instrucción directa de Dios. ¿Saben cuál es el mayor problema de muchos que no encuentran su objetivo? Porque lo que dijo el profeta, queremos revelaciones divinas, pero no queremos interpretaciones humanas. Y eso está mal, porque realmente Dios usa a los hombres de Dios. Ustedes tienen un pastor aquí, una pastora, muy experimentados, que si tan solo se sentaran a oírlos, sí, unos minutos de su día tan valioso, les aseguro que rápido encontrarían su propósito. Sí, así que sumo a lo que dijo el profeta, y es importante de verdad para encontrar propósitos. A veces está más la respuesta en cada predicación, en cada consejo, en cada testimonio del hombre de Dios
con el cual tú colaboras, a que descienda un ángel y te tenga que decir lo que vas a hacer. Amén. ¿Ok? Como tenemos el tiempo contado, le vamos a poner un reto a nuestros hermanos. Cada pregunta va a durar 3 minutos de respuesta. Así que tienen 3 minutos para dar la mayor cantidad de información que puedan. Va. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta alguien o un líder como profeta? ¿Y qué consejo le pudiera dar al que tiene ese don? ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta o es enfrentado como líder, como profeta? ¿Y qué consejo Esa es le tuya, da amigo. al que ¿Ah? tiene Esa es ese tuya. don? ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí, creo que el mayor desafío que cualquier cristiano puede tener, porque no es nomás en cualquier oficina y cualquier ministerio, ¿no? Es realmente, creo que mantener una relación con Dios presente. Muchas veces vivimos nosotros de cosas viejas que Dios hizo en nuestra vida con nosotros. Hace tiempo Dios me usó, no, yo iba para allá, para el Bellotoso, y allá oraba por los borrachos, y que yo iba para Mascareñas, y allá con mis tíos, sí, pero eso es viejo. Dios está buscando en nuestras vidas para que seamos efectivos, diga conmigo efectivos. No hay ministerio, y eso incluye al profético, al apostólico, al pastoral, al evangelista, al músico. No hay ministerio que sea efectivo si usted no tiene una relación con Dios ahora. Usted y yo necesitamos tener una relación con Dios ahora. Porque si usted no tiene una relación con Dios ahora, la relación con Dios tiene que entender algo. No es, escuchen, no es que usted habla, es que en la relación hay una comunicación de dos lados. Usted le habla a Dios y Dios le habla a usted, pero eso se va desarrollando. Entonces el reto más grande con tanta ocupación, con este aparatito, con tanto trabajo, o queramos llamar, el reto siempre es tener una relación con Dios actualizada. No una relación vieja, no una relación ocasional, diaria, continua y actualizada. Ese es el consejo que yo le doy. Ok, es que va a depender de cómo nosotros definamos a un desafío. Un desafío siempre es algo por superar o algo al cual nosotros le damos valor. Sí, y ese es el error a veces que cometemos cuando nosotros le damos un valor a algo. Pero también cuando hablamos del ministerio profético, lo primero que tenemos que definir es, ¿realmente acaso nada más el profeta sufre un tipo de situaciones difíciles? ¿Acaso el pastor no lo sufre? ¿El maestro, el evangelista, el apóstol, el miembro de la iglesia, el que limpia el templo? O sea, todos sufrimos una clase de desafío en nuestra vida, pero ¿cómo lo superamos? Sí, muy sencillo. La manera de poder superar cualquier desafío va a depender mucho de qué valor le das. Muy alto, muy elevado, medianamente o definitivamente no le das tanto valor. El problema de muchos creyentes es que le dan demasiado valor a las cosas sobre esta tierra y poco valor al Dios de los cielos. Por eso siempre los desafíos los sienten como wow, grandes obstáculos. Es más, te aseguro que hasta una vigilia de 3 días es un gran desafío para muchos. ¿Qué decir 3 días una vigilia? Hablar de media hora de oración con el pastor es un desafío tan grande que la gente le da un valor que, ay, hubieran visto, una hora nos estuvo ahí el profeta orando. Es
es que va a depender mucho de cuánto tú valores eso. Y a veces es más grande el ego, a veces es más grande el orgullo, a veces es más grande la naturaleza humana que gobierna sobre de mí, que hace que tales desafíos se vuelvan gigantes. Yo podría decir que esto no es así. Siempre hay un obstáculo que superar, pero yo me aferro a las palabras dichas por el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, Amén, que me fortalece. Y todo es posible para aquel que puede creer. Y entonces, sí hay desafíos medianos, grandes, chicos, pero va a depender mucho de que, por ejemplo, en el matrimonio, ¿hay desafíos grandes en el matrimonio? Sí, pero de acuerdo al valor que yo le dé, será el tamaño del desafío. Entonces, no, es que mi marido es bien tremendo, ya valió, porque le diste demasiado valor al hombre que tienes a tu lado y por lo tanto aminoraste el tamaño y la proporción del poder de Dios, que te lo puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces creo que por ahí sería la respuesta también. Sí. Hablando sobre los profetas, ¿por qué la mayoría de los profetas le dan siempre la palabra a las mismas personas? Siempre que viene un profeta, siempre le dan palabra a las mismas personas. ¿Por qué? ¿Hay alguna...? El que escribió esa pregunta, diga conmigo: yo perdono. No es que, no se da una palabra, y esa es una pregunta, y la verdad sí, la persona necesita sanar esa parte. Le voy a decir por qué. Cuando tú das una palabra, tenemos que entender lo que se llama el poder de la expectativa. Dice la Escritura en Hechos que yendo el apóstol al templo a la Hermosa junto con Pedro y Juan, dice que iban llegando y había un hombre lisiado a la entrada del templo por 30 años. ¿Por cuántos? 30. Ok. ¿Sabían ustedes que ese hombre conoció a Jesús? Y la pregunta es: ¿por qué Jesús no lo sanó? Si conoció a Jesús. Porque Jesús no había pasado 30 años de muerto. Apenas llevaba días, semanas que Jesús había muerto. Y Jesús, hermanos, pasaba todo el tiempo por el templo. La pregunta es: ¿por qué no fue sano? Porque dice la Escritura que cuando ellos entraron, ellos iban a la oración. Y el hombre dice, esperando recibir algo de ellos. Porque cuando usted viene a un evento, cuando usted va a un lugar y usted no espera recibir, como el apóstol decía, también hay retos, igual hay niveles de recibir. Si usted valora el recibir una palabra de Dios, créame que no importa que usted esté sentado en la esquina de atrás, se le va a dar la palabra. Pero si usted es indiferente, porque usted no necesita que se le dé una palabra de mi mente, usted necesita que Dios le dé una palabra, ¿me explico? Me dice amén. Entonces, usted necesita que Dios le dé una palabra. Usted no necesita que alguien le venga y le dé una palmadita en la espalda. Usted necesita que se le dé una palabra. Y para que usted pueda recibir una palabra, entonces, ¿qué significa? ¿Qué debe de haber? Hambre, expectativa. Tengo hambre. Comenzó la reunión a las 10, yo estoy a las 9:30 esperando. ¿Y por qué debo tan temprano? Es que yo quiero que Dios me hable. Y estoy atento de la palabra y dentro de mi corazón digo: Señor, háblame. Le doy un ejemplo aquí para terminar, que tengo 30 segundos. Estaba en una arena en Miami. Fuimos a mi esposa y nomás nosotros fuimos, ¿verdad? Los chamacos no fue nadie cuando fuimos a Miami. Y en una de las veces que fuimos había más de 20 tantas mil personas en la arena. Y cuando estaba en ese lugar, el profeta que fue, nosotros ya nos habíamos ido a Omaha. Pero teníamos esa hambre, ya nosotros nos habíamos ido de la arena. Llegando a Omaha, una persona de Serbia, escuche, me manda un mensaje, me dice: pastor, lo están buscando en Miami. Digo, ¿cómo? Sí, el profeta que está predicando en la arena está pronunciando su nombre, dice que sí, ¿dónde está? Llamo por teléfono y me estaban buscando a mí, había otro hermano ahí, no, y él decía, yo soy Félix, porque él decía, ando buscando a un hombre que tiene apellido Félix. Le decía, yo soy Félix, sí, pero tú eres chileno, estoy buscando a uno que es mexicano. Y el hombre le dijo, no, pero yo quiero la palabra. Le dijo, no,
porque no es para ti. Y entonces, ¿qué pasó? Pude comunicarme con una persona que llevó el teléfono al altar y le dio al profeta el teléfono para darme la palabra. Es que realmente depende del hambre. Si usted tiene hambre, Dios le va a hablar. Venga con expectativa, quite la cara chueca, quite la cara de cansado, del camino, sediento. Y hermano, algunos parece que necesitan como una almohada ahí donde están sentados. Y un masaje, ¿no quieren un masajito? También traemos hermanos que le pueden dar masaje. No, que parece que vienen a dormir al templo. Cuando abren la boca, hermanos, se le ven hasta los pulmones. No venimos con hambre, no venimos con ganas, no nos alistamos, no nos bañamos. No venimos preparados. Siempre andamos a la prisa y usted quiere que Dios le hable. No, valore a Dios, déle el tiempo, venga preparado y Dios le va a hablar. Solo sumaría la parte de una mujer con flujo de sangre. Esta mujer tenía expectativa. Qué importante es la expectativa. Exacto. Y por otro lado, nosotros, por lo menos nosotros como servidores, también sentimos esa parte cuando Jesús dijo, sí, ¿quién me ha tocado? Recuerden que Jesús estaba siendo apretujado, dice la Escritura, por las multitudes. Y de repente dijo esas palabras, ¿quién me ha tocado? Como la gente te aprieta, dijo el apóstol, uno de sus discípulos, si tú es quien te ha tocado, pues para saber si todo el mundo está tocándote, ¿no? No, dice, es que ha salido virtud de mí. Qué importante es la expectativa, porque muchas veces nosotros como predicadores sentimos en qué alma, en qué espíritu hay demanda. Y esa persona nos jala, por decirlo así, jala de nosotros lo que traemos, lo que portamos. Pero también notamos la indiferencia farisaica y escribana de muchas personas que están tan acostumbradas a la presencia, realmente de que siempre hay presencia o de que siempre hay palabra y no ponen demanda. No traen la expectativa correcta, el ánimo correcto y son apáticos, son indiferentes. Y eso por supuesto hace que con la misma actitud despectiva con la que miras a Dios, Él te mirará a ti. Por eso no te preocupes cuando venga un profeta y no te hable. No es porque no traiga una palabra para ti, sino es porque tu actitud misma está rechazando lo que Dios te quiere dar. Como hijos de Dios tenemos autoridad sobre las potestades y espíritus gobernantes en el segundo cielo, o solamente es guerra para los ángeles, para Dios, porque en el libro de Daniel, como él estaba hablando, pues sus oraciones no llegaban al cielo porque el príncipe de Grecia no dejó que llegaran al cielo. Entonces me pregunto si nosotros tenemos autoridad para darlo conmigo. Dale, suelta, amigo, suelta. Suelta la guerra. Ahí te encargo, amigo. Ahí te... Habla tú, amigo. Ok. Lo primero que se debe de entender del mundo espiritual y que fue dado a Israel, oye Israel, tu Dios uno es. ¿Y qué estaba declarando esta expresión? Que no hay más autoridades ni más poderes que estén por encima de la única autoridad y del único poder que es Dios. Número uno. Número dos, la segunda revelación la encontramos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad así como en el cielo se haga en esta tierra. Autoridad y poder. Número tres, Jesucristo ascendiendo a los cielos, antes de hacerlo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que tú preguntaste tiene que ver con con el orden jerárquico que existe del mundo espiritual sobre la faz de la tierra. Y claro que cada nación tiene un principado, el cual gobierna, y por eso ves ciertas características de ciertos tipos de manifestación en determinados lugares, y muy parecidos en muchas partes. Que tenemos poder sobre esas potestades, pues Dios claramente dijo que en su nombre.
En su nombre echarán fuera demonios. Por supuesto que hay demonios de rangos muy bajos que cuando tú oras por ellos en minutos ya están saliendo fuera obedeciendo. Pero hay demonios un poco más rebeldes, más desobligados, desobedientes, que terminan saliendo, pero que terminan también confrontando a la autoridad. Como pasó con Jesús, de que has venido acá a atormentarnos y aún no ha llegado nuestra hora, porque estaban en montón, había una legión en el de Gadara, y pues a lo mejor se envalentonaron como para desafiar a Jesús de alguna manera. Pero también podemos ver a un diablo que Mateo 4 nos dice que llevó a Jesús al desierto para tentarlo. Y que la única estrategia que utilizó Jesús fue la palabra. Vete, Satanás, lárgate, Satanás, porque escrito está. A los demonios de Gadara también les decía, lárguense de este hombre, déjenlo. Entonces, ¿que Dios nos da autoridad para los demonios? Sí. ¿Que tienes el poder? Sí, claro que Dios te lo ha dado. Pero también depende mucho de esa autoridad que te fue delegada, ¿sí? De parte del Señor, porque también no tienes que confundir la parte donde dice la Biblia que en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dijo el Señor, no los conozco, apartados de mí, obreros de maldad. ¿Qué quiere decir? Que los demonios pueden ser engañadores, y si desde la fuente que tú los quieres echar afuera es desde tu carnalidad, desde tu falta de consagración, desde tu creencia humanista, porque tienes un texto ahí que sabes que dice que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, sí, ten la seguridad que solo vivirás en un engaño, y que los demonios pues, prácticamente engañarán tu vida, porque no tienes la capacidad para discernir que esos demonios siguen permaneciendo en ese cuerpo, pero te hacen creer que ya se fueron. Lo único que hicieron fue dejar de atormentar a la persona en el momento de que tú los liberaste, pero lo cierto es que nunca salieron. La persona como que reacciona, pero la realidad es que sigue siendo atada por demonios y tú crees que ya los echaste fuera, pero no es así. Y hay otro pasaje en los hijos de Seba que quisieron echar fuera demonios también en el nombre de aquel el cual Pablo predica. También debes de entender que los demonios conocen a los hombres de Dios como conocen a los fantoches, ¿sí? Que creen que pueden echar fuera demonios. Así que yo creo que te debe de preocupar más esa parte, ¿sí? Que te conozcan en el infierno y que te conozcan en el cielo, y no que te conozcan aquí en la tierra, porque aquí sí fácilmente puedes ser engañado. Mejor que te reconozcan los demonios como el hombre de Dios, que fuiste enviado por Dios para ejercer dicha actividad. Amén. No. Ok. Pregunta rápida. ¿Qué tan importante es el conocimiento y la edad de un joven para que se pueda bautizar? Pregúntele al pastor. ¿De la clase de bautismo? Lo que pasa es que realmente el bautismo es un acto de fe, es una confesión pública de lo que nosotros creemos en Jesús. Sabemos que damos un poquito de clases o tratamos de darle a las personas pero si nos vamos al eunuco, cuando Felipe lo encontró, pues va y comienzan a conversar, ¿verdad? Y el hombre le dice, quiero ser bautizado. O sea, ¿qué impide? No, pues aquí hay un charco, bájate, aquí vamos. Hay personas que van a recibir a Jesús y tú no sabes si están enfermos y están ya en un cáncer terminal. Y pues la persona no tiene tiempo de que le des tres clases de 3 semanas. Entonces realmente es una confesión de fe y realmente creo yo que un niño o un joven puede bautizarse si cree en Jesús nada más, si tiene la confianza en Jesús, ¿verdad? Obvio hay niños muy chiquitos, quizás como el niño de Azulito que está ahí anda jugando y eso. No, porque el niño está en su juego, ¿verdad? Pero hay niños quizás como él, que ya están sentados, ya ponen atención, ya saben lo que están haciendo. Creo que es simplemente una cuestión de la conciencia, de creer y creer que por el bautismo nuestros pecados no son perdonados, ¿verdad? Y realmente estamos haciendo el acto público del bautismo, ¿no? Porque después hay gente que lo hace diferente, pero no, esa es mi opinión, simplemente es lo que creo. Sí, también sumarle a esto que
Jesús, nuestro Señor, aparece por 3 ocasiones. De manera personal, voy a decirlo así. Cuando nace, ahí está la aparición de Jesús. A la edad de 12 años está la aparición de Jesús y a la edad de 30 años está la aparición de Jesús. De manera personal. Me llama la atención a la edad de 12 años o 13 años, vamos a marcarlo por esas temporadas más o menos, que él podía dialogar, discutir, hablar, preguntar con los de la sinagoga, los que estaban al frente de la Maestros de la sinagoga, y podía haber diálogo con ellos, pero a nadie le permitían poder llegar a ese nivel de diálogo, al menos que tuviera la edad permitida, entre 12 y 13 años. Vemos que el llamado de David fue en la etapa de la adolescencia. Vemos que el llamado de José fue en la etapa de la adolescencia. Sí, así que hay llamados de parte de Dios en etapas adolescentes. Y para el judío, en este tiempo, alguien que ya puede participar ¿cómo se puede decir? De los diálogos de los adultos, es cuando tienen 12, 13 años. Yo de manera personal puedo decir que una persona, un adolescente, que llega a los 12, 13 años, dijo el profeta, ya tiene conciencia de sus actos, de lo que hace bien y de lo que hace mal. Y como es un asunto de fe el bautismo, yo creo que un adolescente ya sabe escoger esa parte y ya sabe tomar una decisión porque ya entiende, ya conoce su mano derecha y su mano izquierda. Así que por lo tanto yo podría decir que de los 12, 13 años, con la supervisión de un adulto, porque recuerda que la clave es que Jesús fue supervisado por sus padres después de ese aparecimiento de los 12 años, dice, y Jesús siguió bajo la autoridad de sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces si yo bautizo a un adolescente de 13 años, debo de hacerlo con supervisión de adulto. Y así hasta lograr que él alcance la plenitud y el propósito por el cual ha dado ese paso. Solo añado eso. Un aplauso, por favor. Sí. Pregunta rápidamente, ¿qué nos puedes decir del ayuno y cómo podemos ofrecerlo correctamente? Bueno, creo yo que la manera correcta, si todavía estás en un crecimiento, si estás aprendiendo en el crecimiento del Señor, si estás ahí, creo que es bueno ir a tu autoridad espiritual. El ayuno correcto realmente depende también mucho del para qué estoy ayunando, ¿verdad? Porque hay gente que solo se malpasa, pero no tiene un ayuno. ¿Sabe usted? Los ingredientes del ayuno son 3 cosas. Oración, ¿verdad? Dejar todo aquello que alimenta tu carne para alimentar tu espíritu. Ponga atención a eso. Dejar todo lo que alimenta su carne para alimentar su espíritu. ¿Qué es lo que alimenta el espíritu? ¿Qué más? La oración, ¿qué más? La alabanza. Pero si usted va ahí y le gusta oír la geni, ¿verdad? Y le gusta oír al locutor, se dice que se dijo, se mencionó, y usted está oyendo y usted está en las redes sociales, todo eso alimenta su carne. Usted está alimentando el espíritu, pero también está alimentando la carne. En mi opinión, no creo yo que mucha gente tenga que hacer ayunos, es mi opinión, de comida, sino de carne. Le explico otra vez. El ayuno más poderoso que usted va a hacer no es tanto el de comida, sino el de carne. Porque en aquellos tiempos no tenían las distracciones del teléfono, no tenían las distracciones de adicciones, de cosas que la gente tiene ahora. Y lo único que la gente lo movía era la comida. Entonces ayunaban lo que era la comida, el alimento. Pero hoy, ¿qué tal si usted le quita a su hijo el teléfono? No, siente que se va a morir. Siente que se va a morir, ok. Entonces eso le pasa con los hijos, pero también le pasa a los adultos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
que el ayuno es el dedicar un tiempo personal, espiritual con Dios, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de ayunos, el parcial, el completo, ¿verdad? ¿Cómo digo? El total, sí, el completo, el total, ¿no? Pero sí es importante agregar el ingrediente de lo que alimenta su carne. Porque si usted ayuna, o sea, no come, pero no ora, y no lee la palabra, y no medita, y no arregla esas cosas en su vida, usted solo se está malpasando. Usted está haciendo dieta, hermano. Y así hay mucha gente que hace ayuno. Estoy ayunando, sí, pero te la sigues allá hablando, andas saliendo con los amigos, estás pegado a la televisión, estás pegado a las redes sociales. Eso no es ayuno. Entonces el ayuno realmente es, hago sufrir mi carne para fortalecer mi espíritu. Y de esa manera creo yo que el ayuno no es tan complicado realmente. Creo que es el ayuno más efectivo, ¿no? Que si quieres agregar algo. Yo agrego algo, pero O si no, Ok. pásate la siguiente pregunta. bien. Yo creo que si ustedes leen Isaías 58, hay una parte muy importante que te dice que el ayuno es romper ligaduras de opresión. Y cuán importante es romper las ligaduras de opresión y las ligaduras de injusticia. Y no pasen por alto lo que el profeta les acaba de decir, porque hoy tu cerebro está cautivo y con altos niveles de distracción. Así que por lo tanto no te puedes concentrar en las cosas espirituales. Y el ayuno, que es abstención, es necesario que tú lo hagas, y te aseguro que esa parte de hacer un ayuno de televisión, un ayuno de teléfono o de redes sociales, de verdad vas a sufrir lo que no te imaginas, porque esa es la ligadura. Recuerda que Satanás viene por imagen, y la imagen va a revivir en el último tiempo, y la imagen no es otra cosa más que la manipulación de lo que tú acumulas en tu interior, en tu mente, en tu corazón, que te llevan acciones y que desafortunadamente vas a estar bajo el control anticrístico del último tiempo, bajo ese sistema, bajo ese régimen. Muy pocos están tocando esa parte. Hace años, recuerdo cuando empezamos el ministerio, se decía la caja del diablo, el cajón del diablo, y era la televisión. Y realmente nos damos cuenta que sí es una caja, que cuando tú te dedicas horas a verla, creará en ti ligaduras de opresión. Esas ligaduras serán terribles y que no te dejarán libre ni tiempo para adorar a Dios, para congregarte, para leer la Biblia, para trabajar, para predicar, etc. Así que por lo tanto creo que sí es importante que no tomen en poco esta sugerencia, esta palabra de que es tiempo de dejar el teléfono, las redes sociales, la televisión, y enfocarte más a romper esa ligadura de opresión que está en tu vida, que no te deja conectarte con el Dios de los cielos. Te sugiero que sí hagas ayunos, que dejes de comer, porque también la Biblia habla de los vientres perezosos, y hay muchos vientres perezosos que no quieren dejar de comer. La Biblia también habla del pecado de la gula, de la glotonería, y hay gente que de verdad apenas está ayunando, lleva 2 horas de ayuno y ya siente que se le abre la tierra y se lo traga hasta el Seol, como los hijos de Coré. Sí, o ya empieza el diablo. Miren, hagan el ayuno y al ratito ya te duele la cabeza, ya estás teniendo visiones de pizzas y de hamburguesas que vienen a devorarte, etcétera. Pero tienes que superar eso y tienes que comenzar a ayunar. Por eso muchos de ustedes no allá en México, en la iglesia que pastoreo, son muy carnales porque no ayunan. Y por eso son bien injustos. Mira, analiza tú cada vez que traes tu sobre de diezmos y lo das completo. ¿Y sabías que tú necesitas un ayuno cuando no das tu diezmo y cuando no das tu ofrenda? Porque eres muy injusto, estás obrando desde una ligadura de injusticia. Porque lo justo es hacer todo lo que Dios te pide.
y lo injusto es desobedecer ese mandato. Ahora otra pregunta, ¿ustedes salen a evangelizar con su pastor? Sí, algunos, y los demás que no dijeron amén. Estás con una ligadura de injusticia, porque mientras muchos se están perdiendo, tú estás bien cómodo bajo el aire acondicionado que te protege de que tu piel no se ponga negra como la mía. Y entonces estás actuando con injusticia. Cuando deshonras a tus pastores, te tuteas con ellos. Ah, es que el hermano Alfredo, tu abuelita, es el pastor Alfredo. Hey, tu hermano es el que tienes al lado, pero el pastor es el pastor y hay que honrar ese manto. Hey, ¿te gustó o no te gustó? ¿Quieren que siga hablando? Me callo. Es importante que entiendan las cosas. Sí, tienen que comenzar a cambiar actitudes. La injusticia está en el matrimonio. La mujer que no se sujeta al marido, el marido que no provee para la casa, injusticia. Entonces, ¿por qué hay que ayunar? Uy, les puedo seguir sumando más cosas. ¿Ya lo vieron? Sí, padres que no proveen para la casa. Hijos que deberían alegrar el corazón de los padres, pero por su actitud inicua están trayendo tristeza y deshonra a los padres, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora pregúntense, ¿por qué ayunar? Si eres una mujer obediente, no ayunes. Si eres un marido proveedor, no ayunes. Si eres un hijo que honras a tus padres, no ayunes. Pero si eres alguien que estás practicando todo eso que es contrario a la justicia, entonces pregúntense si es tiempo de ayunar o no es tiempo de ayunar. Ahora, ¿tienen ganas de adorar? ¿Tienen ganas de orar? ¿Tienen ganas de leer la Biblia? ¿Tienen ganas de predicar? ¿Tienen ganas de abrazar a su prójimo? ¿Tienen ganas de visitar al enfermo en el hospital? ¿Tienen ganas de ir a las cárceles por los perdidos? ¿Tienen ganas de ir por los drogadictos a las calles? Si no tienen ganas, entonces pregúntense, toda esa gente que se está muriendo, como cuando fue amenazado Israel, que lo iban a matar, hubo una mujer que se metió 3 días de ayuno para evitar gran mortandad. ¿Tendremos necesidad de ayunar o no tendremos necesidad de ayunar? Pregúntense. Última pregunta para irnos a comer. Sabemos que el reloj de Dios es Israel, ¿verdad? ¿Qué nos pueden hablar acerca de Israel? Ahí te la dejo a ti, amigo. Esa sí te la dejo a él. Vamos, suelta ahí. Suelta todo. Amigo Díaz. Suelta los códigos. Sabemos que todo lo que está sucediendo en Israel, en lo natural, es lo que está sucediendo con la iglesia espiritualmente. Si Israel está siendo atacado, la iglesia de Cristo está siendo atacada. Si Israel está siendo esparcida, la iglesia está siendo esparcida. Si Israel está dormido, la iglesia está dormida. Entonces, realmente Israel sí es podríamos decir, la señal de cómo está la iglesia espiritualmente. Entonces es muy importante, creo yo, que en estos tiempos estamos viviendo, pues todo lo que está pasando tiene que pasar, ¿verdad? Cristo viene pronto, ¿lo cree o no? Porque si no, usted está en la iglesia equivocada, ¿verdad? Cristo viene por su iglesia y Dios también lo utiliza para despertar a la iglesia. Todo lo que está sucediendo ahorita en Israel y todo lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, en el mundo, no es para que la iglesia esté cómoda, es para que la iglesia despierte. Entonces Israel sí es una figura, es la figura espiritual de la iglesia, ¿no? De cómo está la iglesia y cómo la iglesia necesita pelear también. Necesita la iglesia orar, necesita la iglesia buscar de Dios, necesita la iglesia meterse más con Dios, clamar a Dios. Por eso el Señor dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde tenemos que aprender a depender más de Dios. Tenemos que aprender a depender más de Dios mismo, que nos va a nosotros a traer las respuestas que estamos esperando. No lo peleamos en nuestras fuerzas, sino que dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Su problema no es un marido, su problema no son sus hijos, el problema es espiritual, lo que está detrás de esto, ¿no? Entonces creo que Israel simplemente, yo no estudio mucho de Israel, ¿verdad? Porque no podría decirle, el apóstol aquí si ahorita le va a sacar la enciclopedia de Israel,
¿verdad? Pero yo no estudio mucho acerca de Israel, pero sí creo que Israel es la figura, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en lo natural con la iglesia. Apóstol. Y debemos entender por Israel las divisiones internas que existen en el pueblo. Hay tres clases de israelitas: el falso judío, el impío judío y los que verdaderamente esperan al Mesías. Y paralelamente esto ocurre dentro de la iglesia. Hay falsos hermanos, como hermanos impíos que no están conectados verdaderamente con la espera del Mesías, como verdaderos cristianos dentro de la iglesia. Israel, por supuesto, está anunciando acontecimientos sobre la venida del Mesías y se escuchan muchos rumores de esa realidad. Como nosotros sabemos que también viene Jesús por segunda ocasión a recoger a su iglesia en las nubes, como dice la Escritura. Y entonces lo que está aconteciendo actualmente en Israel proféticamente no es otra cosa más que el preludio del principio de dolores. Pero ese principio de dolores no son las circunstancias de lo que ustedes ven, como los terremotos, como los tsunamis, como las guerras, porque ninguna de ellas, hablando materialmente, puede sentir dolor. El único que puede sentir dolor es el hombre. Así que el principio de dolores, en la Escritura encontramos algunos principios de dolores, como cuando, por ejemplo, Israel estaba en Egipto. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió? Comenzó un principio de dolores. ¿Pero en dónde comenzó ese principio de dolores? En el corazón de cada uno de los israelitas. Sentían dolor por la esclavitud, sentían dolor por el maltrato, sentían dolor porque había muchas muertes, sentían dolor porque había separación familiar de alguna manera, sentían dolor porque había mucha opresión por parte de Faraón, mucho abuso de autoridad. Y cuando ellos sintieron ese principio de dolores, entonces en ese principio comenzaron a clamar al Dios de los cielos. Y Dios, que estaba atento y al cumplimiento de los tiempos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Responder trayendo liberación al pueblo de Israel. La Biblia dice que antes de que Cristo venga habrá un principio de dolores, como la mujer de parto. Entonces, ese principio de dolores, que es el periodo de tiempo antes de dar a luz algo, ¿sí?, lo va a empezar a sentir la iglesia. Nosotros vamos a comenzar a sentir una clase de dolor tan profundo que vamos a anhelar que ya Cristo venga. Y ese va a ser una de las más grandes señales cuando tú empiezas a sentir dolor, pero ahorita no tienes dolor, ahorita estás bien cómoda con tu nuevo iPhone, con tu nueva pantalla, con tu nueva adquisición de casa, con tu nuevo carro, con la nueva empresa que acaba de llegar, te está dejando lana, con el nuevo puesto que ocupas. ¿Cuál dolor tienes? Hay muchos que todavía no experimentan un dolor profundo, que todavía no experimentan un dolor como de parto. ¿Saben las mujeres de lo que estoy hablando cuando han tenido un hijo? Es eso multiplicado, ¿sí?, muchas veces más arriba. Así que ese principio de dolores que estamos por experimentar, no saben cuánto lo anhelo. Hay ocasiones que nosotros como siervos de Dios hemos experimentado un dolor tan profundo al ver a la gente que no obedece, que no escucha, que no quiere avanzar. Israel no experimentando un dolor como tal. Israel ahorita ha estado viviendo una experiencia de victoria, de triunfo, ¿sí?, de confianza propia por todo el poder armamentista que ellos tienen. Pero va a llegar un momento en que se van a quedar solos, va a llegar un momento en que le van a dar la espalda, va a llegar un momento en que ellos ya no van a sentir el respaldo de Estados Unidos, ni de Gran Bretaña, ni de Francia, una de las 3 potencias poderosas de la tierra. Ellos ya no van a sentir el respaldo ni de la OTAN, ni de la UNESCO, ni de nadie, y van a sentir el dolor de cómo la gente les va a dar la espalda, de cómo la gente los va a abandonar, de cómo los ejércitos poderosos que un día lo alababan y lo aplaudían y lo apoyaban, simplemente lo van a dejar solo. Y ese día va a ser la oportunidad, en esa etapa de dolor, en esa etapa de sufrimiento, en esa etapa de dolores de parto, ellos van a experimentar la más grande visitación de Dios sobre su pueblo, sobre su nación, porque la Biblia dice que cuando Israel esté a punto de ser exterminado por los ejércitos adversarios enemigos, entonces aparecerá el sol de justicia que los salvará y los librará
en un instante de perecer. Entonces escúchenme bien, el dolor, escúchame bien, no es causa para quejarse. Es que siento presión, es que siento dolor, es que siento que las cosas no salen bien. Al contrario, recuerda que solamente estás experimentando una clase de dolor que un día se va a aumentar. Y cuando se aumente, entonces prepárate y levanta tus ojos al cielo, porque estás a punto de ver la redención gloriosa tan anhelada sobre tu vida. Así que no siempre el dolor es causa de dolor, sino siempre el dolor es señal de un reloj profético que nos está anunciando que a mayor dolor, más cercanía del Consolador. Hasta aquí terminamos las preguntas, se acaba el tiempo de preguntas.